Y bien, gente linda de nuestra audiencia que llega al Valle de Sianca, Salta Capital, Valle de Lerma, Rosario de la Frontera, Cafayate, hoy con un tema en donde hacemos una pequeña, les diría, interrupción. Nuestra preocupación la semana pasada ha sido especialmente la de los hospitales. Nuestros invitados, los del Papa Francisco, el doctor Ricardo León de la Fuente, Martín Turitich, que se encarga como terapista de entubar los pacientes afectados por COVID, y también nos acompañó la infectóloga del Hospital Materno Infantil, que es Adriana Falco. Y muy angustiados porque somos conscientes de la falta absoluta de recursos. No tienen, por ejemplo, los reactivos, nos están faltando ya de alguna manera también las máscaras de oxígeno. Sabemos lo que está pasando en Orán, lo que está pasando en Tartagal, y de pronto se cruza una noticia que me parecía absolutamente humillante para los ciudadanos y que es la del desvío de los fondos para un lugar que no sea precisamente lo que hoy afecta no solamente a Salta, Argentina, sino a todo el planeta. En realidad, en el marco de esta pandemia nos encontramos con noticias que son verdaderamente, como les decía, nos conmueve, nos angustia, pero sí creo que son la señal para que el argentino despierte y para que tome decisiones y también se comprometa con lo que creemos que es una democracia, pero no estamos tan seguros que todavía lo sea. En este programa nos acompañan desde la Cámara de Diputados Héctor Chiván, Carlos Zapata y también Gonzalo Guzmán Coracta, que está como director del blog Salta Transparente. Y vamos a iniciar en esta presentación con un mensaje que envió precisamente Héctor Chiván hace 24 horas, que cuando salga este programa van a ser unas cuantas más, porque nosotros generalmente salimos con un tiempo los días domingo, depende los lugares. Como estamos en bastantes lugares, los domingos estamos en Salta y los martes estamos en el Valle de Sianca. Disculpen que los moleste hoy domingo, pero creo que lo que les voy a contar vale la pena. Pasado mañana martes va a ser el tercer martes de septiembre que la Cámara de Diputados no va a sesionar. El oficialismo no quiere que la Cámara de Diputados funcione. Sin poder legislativo y sin poder judicial no hay democracia. Todo el poder lo reúne el gobernador. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el gobernador dictó el decreto 309, en virtud del cual, en medio de la pandemia, le sacó 64 millones de pesos al Ministerio de Salud y lo puso en gobernación. Le sacó 1.100 millones de pesos del área de infraestructura y lo puso en gobernación. Le sacó 420 millones de pesos al área de primera infancia y también lo puso en gobernación. Y desde gobernación, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, se contrataron más de 260 asesores políticos. Se contrató pauta publicitaria desde enero hasta julio por 280 millones de pesos. Todo eso queremos corregirlo los diputados de la oposición en la legislatura. Por eso es importante que la Cámara de Diputados se reúna. Señor presidente de la Cámara de Diputados, le exigimos que convoque a sesión para el martes que viene. Se lo exigimos. Y le pido, por favor, a todos los salteños y todas las salteñas que a través de las redes exijamos que la legislatura en Salta funcione y que la justicia también funcione. Muchas gracias. Con argumentos como los que recibí precisamente desde la coordinación de gobierno,
en donde la respuesta de Nicolás de Mitrópolo fue que la pauta estaba ya directamente pactada con Cablevisión durante todo el año y que los programas se elegían de acuerdo al rating. Y yo me pregunto, hay una ley de medios en donde no solamente se tiene en cuenta el rating, pero hay que leerla, hay que estudiarla, hay que estar preparados si es que se trata de eso. Y si no, estamos absolutamente transgrediendo la ley. Me interesa la palabra de, después del corte con nuestros auspiciantes, del diputado Giván, que además ha hecho una puntuación interesantísima. ¿Por qué no trabaja la justicia? ¿Por qué no sesionan diputados y senadores justamente ahora a donde más los necesitamos? I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams can... Y ahora sí, ya después de este corte con nuestros invitados, ¿cómo está? Acá lo tenemos en pantalla a Carlos Zapata, muchas gracias. Usted siempre diputado. Por favor, Estela, muchas gracias, es un honor participar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. A ustedes. Lo tenemos a Héctor Chiván, que por primera vez lo estamos conociendo, así que va a debutar con Hola nosotros. Estela, hola Estela, muchísimas gracias, es un placer participar en tu programa. Y para nosotros, los habitantes de Salta, un orgullo tener un diputado que ha tenido el coraje que ha tenido usted y la claridad con ese mensaje que ha hecho llegar a toda la provincia y espero que a la República Argentina. Y también acá con nosotros está Gonzalo. Gonzalo, que ya lo conocíamos, Guzmán Coraita, que ya nos vimos en otros programas. Gonzalo, Salta Transparente es una maravilla, es una fuente de información preciosa. Así que le voy a pedir a Gonzalo que tenga esos números de la distribución. Nosotros también podemos acompañarlo con un pequeño gráfico, pero me parece que el de usted es impecable. Como sé que Héctor tiene un compromiso, le pediría si podía abrir un poco esta cuestión que él plantea en el mensaje, en donde la pregunta verdaderamente es ¿qué tipo de gobierno tenemos? No solamente en Salta, pero vivimos en Salta. Esa pauta esas cifras siderales que fueron a las pautas, esta cuestión de la infraestructura, que no ha ido a la infraestructura cuando sabemos que a Salta le faltan inversiones en caminos, inversiones en los ríos, no hay ni canalización para el riego, le falta, por ejemplo, 3 kilómetros nada más para completar los tendidos de red eléctrica que les permitiría a la provincia de Salta en el Valle de Sianca abrir cualquier cantidad de oportunidades para muchísima gente, incluirse en la producción, no está. ¿Cuál es su opinión, diputado? Bueno, justamente Estela, lo que me movilizó a hacer ese video que circuló desde el día domingo a la tarde hasta hoy, que continúa circulando por las redes, es la situación de que el presidente de la Cámara de Diputados debería haber convocado para hoy martes sesión de la Cámara de Diputados y ya llevamos 3 martes de septiembre sin que la Cámara de Diputados sesione. Lo mismo está ocurriendo con la justicia. Hemos visto que los abogados del día viernes pasado y seguramente este viernes que vendrá van a ir a los estrados de los tribunales en la ciudad judicial, el motivo por el cual la justicia no está. Y en uno y en otro caso se invoca el tema de la posibilidad de un contagio masivo de jueces, o bien en el caso nuestro de legisladores o empleados de la legislatura. Lo que yo digo es que están trabajando los médicos, están trabajando las enfermeras, los enfermeros, los camilleros,
están trabajando las cajeras de los supermercados y estás trabajando vos también, Estela, como periodista, como conductora de un programa. Y todas las personas que he nombrado son trabajadores esenciales en este momento y ese es el motivo por el cual están exceptuados del aislamiento preventivo social obligatorio. Del mismo modo, los legisladores también estamos exceptuados del aislamiento social preventivo obligatorio, porque somos trabajadores esenciales y que estamos obligados a trabajar. ¿Por qué no vamos a trabajar los legisladores? Yo creo que se pone un pretexto el tema de la pandemia, porque aún si hubiese gente contagiada dentro de la legislatura, sean legisladores o bien empleados, con todo el respeto que se merecen esas personas, claramente que hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que aislarlas. Pero en la legislatura contamos con una herramienta desde el marzo o abril de este año, cuando se modificó el reglamento de funcionamiento de la Cámara, en virtud del cual podemos hacer sesiones vía Zoom, como de hecho las veníamos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Y para organizar una reunión vía Zoom no se necesitan más que 2 personas, a lo sumo, 3 personas. No se necesita toda la planta de empleados que aduce el presidente de la Cámara para convocar a sesiones. ¿Y qué es lo que pasa cuando no funciona la justicia, ni funciona el poder legislativo, como de hecho, repito, están literalmente cerradas las puertas de estos 2 poderes? La democracia no existe. Es inadmisible una democracia que no tenga ni poder judicial ni poder legislativo. Todo el poder se concentra en el poder ejecutivo. Y pasan cosas como estas que vos dijiste recién, que el gobernador en medio de la pandemia dicta el decreto 309, en virtud del cual le saca 64 millones de pesos a salud, repito, en medio de la pandemia, 64 millones de pesos a salud lo pone en gobernación. Le saca 1.028 millones de pesos, a infraestructura y se lo pone a gobernación. Le saca 420 millones de pesos a primera infancia y se lo pone a gobernación. ¿Y qué hace desde gobernación? Bueno, desde el inicio de la pandemia, solamente el área de gobernación contrató más de 260 personas que hacen asesoramiento político. Se contrató más de 240 millones de pesos en pauta publicitaria, con una gran investigación que hizo acá Gonzalo Guzmán al frente de una ONG maravillosa que tiene hoy la provincia de Salta, que es Salta Transparente. Antes de que empiece la pandemia y después, en medio de la pandemia, el gobernador de la provincia de Salta amplía el número de jueces de la Corte de Justicia, llevándolo de 7 a 9. Urtubey había hecho exactamente lo mismo en el año 2008 cuando asumió, llevando de 5 a 7 el número de miembros de jueces. Entonces vemos que la agenda de la política del gobierno de la provincia va por un lado, mientras que la agenda de los intereses, de la necesidad de la sociedad va por otro. Y el tema es que desde el único lugar donde se pueden corregir esas cosas es desde la legislatura y desde la justicia, cuando tienen que controlar al Poder Ejecutivo. Entonces, se están llevando nuestra democracia, eso es lo preocupante. Escúcheme, Héctor, a mí me quedan 2 preguntas y varios comentarios, pero vamos por ellas. ¿Usted me podría explicar cuál es la necesidad de estos asesores? En realidad, mi procedencia es una procedencia, tengo una militancia profesional. Pero me pareció en un momento de mi vida que la salud mental no era una exclusividad para gente que pueda pagarme una consulta y por eso abrí en este espacio hace muchísimos años en la Universidad Católica, fue el primer programa al que Demitróculos me dijo que no lo conocía.
Bueno, me llamó la atención su falta de información, porque fue el primer programa que tuvo la universidad y cualquier comunicador que se recibió lo conoce. Estudio, me perfeccioné en congreso para desempeñarme en una función. No entiendo lo de los asesores estos, la cantidad de asesores. Hay puntuaciones que las puede hacer un asesor, pero usted está hablando de un número excesivo. O no estamos preparados para ejercer la función, o entonces la ciudadanía no entiende que se gaste esta cantidad de dinero en esta cantidad de gente que encima, como si fuera poco, viene demostrando una serie de falencias que no son productos de la pandemia, son producto de la ignorancia, de la improvisación y de la falta absoluta de conocimiento de sus temas. Eso por un lado. También nos llama la atención, nos llama mucho la atención, la partida que se destina y para qué han sido estos nombramientos en la Corte. ¿Me puede explicar usted que está en el tema? ¿Para qué ha nombrado tanta gente en la Corte? En realidad lo que se necesitaba no era en la Corte. No faltan en otras instancias de la justicia. En la Corte ya era una exageración lo que teníamos. ¿Para qué esta gente? ¿Para qué? Dígame, ¿de qué trabajan? Realmente no entendemos. Y no trabajan porque no van. Bueno, mira, Estela, si me permitís, empiezo por la segunda pregunta, el tema de la Corte de Justicia. Bueno, Urtubey cuando asume, vuelvo a repetir, allá en el año 2008, lo primero que hace es elevar el número de jueces de 5 a 7 miembros. Sáenz, cuando asume, el primer proyecto de ley que presenta este año es elevando el número de jueces de la Corte de 7 a 9 miembros. La lógica de la conducta de los dos gobernadores, o sea, estas decisiones tomadas al inicio de cada uno de los mandatos de cada uno de ellos, te da la pauta y la respuesta a la pregunta que me estás preguntando. O sea, cada gobernador que asume quiere tener su propia mayoría en la Corte de Justicia de Salta. Sería como un guardaespaldas, como un ángel de la guarda para que, algo así, para que cuide sus intereses. Y vamos acumulando como capas geológicas magistrados en la Corte de Justicia de Salta. De hecho, hoy la Corte de Justicia de Salta tiene la misma cantidad de jueces que tiene la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. 9 miembros tiene la Corte norteamericana. La nuestra, con el 1% del trabajo que debe realizar la Corte norteamericana, la nuestra tiene la misma cantidad de jueces que aquella. Realmente es una vergüenza. Con sueldos que todavía no podemos determinar a ciencia cierta. Acá el doctor Guzmán Coraita tiene precisamente una cosa que realmente, un proceso en contra de la Corte de Justicia, del cual realmente no sé cómo vuelven los integrantes de la Corte después de ese proceso, que él lo explicará. Pero realmente a lo que voy es, acá empieza, cuando vos me preguntas, ¿para qué 9 jueces en la Corte? Y bueno, es la protección, la impunidad que necesita la política en Salta, que después se convierte en inmunidad que le brindan los políticos a los jueces. Es un juego de impunidad que va y que viene, y ese es el motivo por el cual desde hace muchos años se va un gobierno como el que se fue recientemente con Juan Manuel Urtubey, con $600 millones, porque se llevaron literalmente en sus bolsillos $600 millones, nada más que en el Fondo del Bicentenario, el Fondo de Reparación Histórica, y nadie los investigó. Nadie los investigó. Ni la legislatura, que debía hacerlo en tiempo real, ni la justicia, que debía hacerlo a través de un proceso judicial.
Entonces, los sistemas de control internos que prevé la Constitución, esto es, la justicia, el poder legislativo que debe controlar al Ejecutivo y la Auditoría General de la provincia, que está cooptada por 5 militantes del gobierno de turno, no funcionan. No funcionan. O sea, nuestra democracia definitivamente erosionada, deteriorada. Y de esto es lo que hay que hablar. Me parece que la intervención de Gonzalo en este momento sería muy interesante para que nos dé su mirada sobre lo que ha publicado precisamente en estos últimos artículos. Gonzalo, por favor, ¿podrías completar la información que brillante de Héctor Chiván y su respuesta impecable? Sí, gracias. El gasto publicitario realmente es asombroso. Estamos en plena época de pandemia. La provincia dictó, el gobernador, a principios de este año, 2 decretos declarando el estado de emergencia, uno en el norte primero y después el estado de emergencia por el COVID, en donde se establecieron que debían tomarse medidas de contención en el gasto público. Y la verdad es que cuando vemos ese discurso por un lado, plasmado en decretos, y luego que la provincia en estos primeros 7 meses gastó 1.142.000 pesos por día en publicidad oficial, es decir, 240 millones en 7 meses, 1 millón, o sea, para tener, digamos, la noción de lo que el gasto es 1.100.000 pesos por día en publicidad, por día. Realmente es asombroso. Realmente es asombroso. Y cuando uno empieza a fijarse quiénes son los destinatarios de esta pauta, vemos que es un grupo reducido de medios, como El Tribuno, como las radios de Mario Ernesto Peña, como Evita, Pito de Evita, como ¿Qué pasa Salta?, de Emilio Durán, como Informaste Salta, de Troca SRL. Por ejemplo, ¿Qué pasa Salta?, le pagan 750.000 pesos por mes solamente por publicitar en la página de internet. Le pagan medio millón de pesos por mes por publicitar en sus programas de televisión, que son 2 programas de aire y en un canal de cable. Y así realmente nos preguntamos qué es lo que está pagando Gustavo Sáenz cuando destina estos fondos. Y es blindaje mediático, es que las noticias que nos llegan a nosotros los ciudadanos sean las noticias que el Grandur quiere que lleguen, que no lleguen las noticias críticas, que no se le dé lugar a las voces críticas en los medios de comunicación. Salvo excepciones, no vamos a encontrar, digamos, a un Carlos Zapata o a un Héctor Chiván en esos programas, en esos medios. Y la verdad que, en definitiva, lo que se está pagando es el silencio. Que la información no llegue libremente al ciudadano, que lo que llegue sea lo que al gobierno le interesa que llegue, y que no tengamos acceso a conocer las cosas como suceden, ¿no? Afecta esto la libertad de prensa, el manejo discrecional y arbitrario que se hace de la pauta afecta a la libertad de prensa porque, digamos, no permite que exista lo que un Estado debe garantizar, que es la pluralidad de voces, ¿no? Que se lograría si tuviésemos una ley que garantice el reparto equitativo, objetivo, bajo condiciones perfectamente verificables de objetividad, que permitan, digamos, que no haya arbitrariedad, sino que al contrario se garantice este ingreso igualitario a la pauta publicitaria que va a permitir una prensa robusta, libre, condicionamiento, y que va a poder informar como se requiere en una democracia, ¿no? Con absoluta libertad y con la verdad. Hay un tema que quería compartir con ustedes. A mí me pareció de una promiscuidad en el contexto de un planeta que está agobiado por una amenaza de muerte, donde yo veo la cara, y tengo muchos pacientes médicos, la cara, y les diría el coraje, porque van con equipos de bioseguridad que no son los equipos de bioseguridad que tienen otros países y que realmente enfrentan situaciones muy complicadas y están todo el tiempo en contacto con la muerte.
y pelean por la vida, tener esta situación y escuchar una respuesta vergonzosa por parte de la coordinación de gobierno, como por ejemplo que si el gobernador Urtubey ha gastado en publicidad la cifra que acaba de decir, entre otras cosas, Héctor Chiván, como diciendo, ¿por qué nosotros no? Bueno, justamente, Estela, yo a esa respuesta, irónicamente la contesté en un tuit. Es como agarrar y decir, señor, usted me está robando el reloj. Y que esa persona me conteste, sí, pero el que te robó la semana pasada te robó el reloj y la cadenita. O sea, me parece que no es una respuesta, digamos, con contenido ético, no es una respuesta acertada, acorde a las circunstancias que estamos viviendo. Se puede seguir adelante con el trabajo sin necesidad de la pauta, como lo hacemos nosotros. Y le digo algo, realmente, justamente en esta pandemia, y ya sellando el programa, les agradezco muchísimo, sobre todo a usted, Héctor, que sé que tenía una superposición, y vamos a seguir en la segunda parte con los otros invitados. Parece inconcebible que esta gente haya perdido la dimensión de la vida misma. La pandemia te enfrenta con la muerte, o sea, que tenés una finitud porque de eso no te salvás. ¿A dónde van con esa plata, me quieren decir? ¿A dónde van ustedes con lo que se están robando? Y lo peor de todo, qué humillación para las generaciones que vienen cuando tengan esa historia de robos, de trampas, de estafas, si es que las dejan sobrevivir. Porque no estamos hablando de que van a sobrevivir fácilmente. Están precisamente quitándole el dinero para que la gente se salve y pueda dar batalla en una pandemia. Esto para todos los argentinos, no solamente los de Salta. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.